Cepa, tu revista político y social en Baja California. Haciendo historia con Antonio Arbizu y Mari Ávila. Beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquel que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar. Prever una obligación a cargo de la Asamblea Legislativa referente a un hecho acaecido en diciembre de 2005, fecha de designación de los consejeros, obra sobre el pasado, modificando la forma de nombramiento, ya sea disminuyendo o prorrogando el plazo de los consejeros electorales actualmente en funciones, lo que en sí mismo lo torna retroactivo y por ende contrario al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, las legislaturas de los estados, en mi opinión muy propia, pues tendrían que hacerse la pregunta si y sobre todo esta honorable legislatura, si realmente esta propuesta, esta iniciativa es retroactiva, no es retroactiva, la obligación que nosotros tenemos de observarla. Para eso también hay jurisprudencia de la Corte y dice lo siguiente: garantía de irretroactividad, constriñe al órgano legislativo a no expedir leyes que en sí mismas, no en su aplicación, sino en su propio texto, resulten retroactivas y a las demás autoridades a no aplicarlas retroactivamente. Conforme al criterio actual adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interpretación del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantía de retroactividad, esta protege al gobernado, tanto de la propia ley, desde el inicio de su vigencia, como también de su aplicación, al constreñir al órgano legislativo a no expedir leyes que en sí mismas resulten retroactivas y a las demás autoridades a que no las apliquen retroactivamente, pues la intención del constituyente en dicho precepto fue prever de manera absoluta que a ninguna ley se le diera efecto retroactivo sin atender a si dicho efecto nace de la aplicación de la ley de las autoridades o si la ley por sí misma lo produce desde el momento de su promulgación, pues resultaría incongruente admitir que el amparo proceda contra las leyes y se niegue cuando se demuestre que sus preceptos automáticamente vuelven sobre el pasado, lesionando derechos adquiridos. Entonces, pues creo que tutelar, vigilar que se cumpla el periodo para el cual se ha elegido a determinados funcionarios es también una garantía de la sociedad y es una garantía también de certeza para los gobernados sobre ese periodo y también favorece desde luego a esa renovación de los órganos públicos y que tiene su razón de ser también esa renovación. Por ese motivo creo yo, incluso atreviéndome, tocando la cuestión de los derechos humanos, bueno, existe también jurisprudencia de la Corte en el sentido de que los derechos humanos, si contrarían los preceptos y principios constitucionales, prevalecerá nuestra Constitución Federal. Es decir, aquí, pues creo yo, en mi opinión, que deberíamos de prevalecer este principio de irretroactividad. Yo lo pongo a consideración, les voy a entregar la opinión que aquí tengo y solo insistiría en que como presidenta del tribunal pues me toca nada más opinar sobre la cuestión jurídica y obviamente no estaría muy de acuerdo en que después veríamos si se califica de inconstitucionalidad o de constitucionalidad una determinada competencia del órgano, el que sea. Es mi punto de vista. Les pido disculpas por el tiempo
tomado. Y muchísimas gracias. De abogados, de alguna manera, bueno, las comisiones de justicia, que también tendría la de gobernación, hemos mantenido la puerta abierta para que asistan en determinaciones que tienen trascendencia a los rubros de procuración y impartición de justicia. Ellos nos platicaron entre ellos y nos pidieron la oportunidad de intervenir de manera lo más concreta y breve posible en este momento. Entonces, si no hubiera algún inconveniente de parte de los compañeros diputados, sí, podríamos no, ellos ya platicaron, entiendo, y se pusieron de acuerdo. Creo que, te están pidiendo dos, nada más la intervención. Si es así, pues yo creo que sí sería conveniente escucharlo, porque al final de cuentas, bueno, forman parte de todo el proceso de procuración y administración de justicia. Lo prometo, no hay ningún inconveniente. No, adelante. Entonces, 5 minutos. ¿Se encuentra? Tomamos tiempo. Licenciado Pedro Ariel Mendívil es el secretario general de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, en representación del presidente. Nos entregaron la opinión por escrito aquí también para que conste en el expediente. Pero adelante, bienvenido, licenciado. Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días a todos ustedes. Medios de comunicación, gracias por la oportunidad de expresar la opinión de los órganos colegiados. En mi carácter de secretario general de la Federación de Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, emitimos opinión por escrito que obra en esta comisión en el sentido de una oposición y rechazo total a la reforma presentada por el inicialista diputado Fausto Villar. En aras de no repetir lo que han expuesto los juristas que me han antecedido, solo deseamos concretar que esta opinión se emite de una manera seria y responsable, y que a través de los procedimientos internos de la federación que represento, con las facultades que me dan los estatutos, fui comisionado para exponerla ante esta comisión. La federación, a través de los entes jurídicos que la integran, que son especialistas en derecho, consideramos que esta propuesta atenta contra el 14 constitucional, contra el 95, contra el 100 y contra el 116 de nuestra Carta Magna. Definitivamente coincido en el sentido de que, si bien es cierto, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia interpretar la posible constitucionalidad de una norma, también es obligación del órgano legislativo que, a través del proceso de creación, emita leyes que estén apegadas y ajustadas a los parámetros constitucionales. Definitivamente el sentido de ampliar, o más bien el sentido de derogar la fracción que impide que en un año las personas que ocupan un cargo público puedan concursar para magistrados, tiene dos nociones fundamentales según la exposición de motivos de la Constitución Federal. Vivimos en una república, vivimos en un ente democrático republicano, donde nuestros legisladores federales constituyentes estimaron que era necesario establecer candados, y esos candados tienen un origen, y ese origen es precisamente evitar la injerencia política de otros órganos en el proceso del Poder Judicial. Por eso esa prohibición está ahí. En segundo lugar, no olvidemos que hay un artículo expreso, como le decía el magistrado Armando Vázquez, en el 116, de que no podemos legislar en contra de lo que ya está establecido en la Constitución. Por lo tanto, no podemos reformar y evitar ese candado respecto a la renuncia en un año previo a la designación. En segundo lugar, todos sabemos, y ustedes son diputados, que existe un proceso de creación de la norma jurídica en el aspecto legislativo. Juristas extraordinarios y conocedores de la materia como Plianol y Davi han establecido que la norma debe ser general y abstracta. Y esta norma, esta iniciativa, no es general ni abstracta, está dirigida, ¿sí? Está individualmente dirigida. Y el otro sentido importante es que los transitorios, como bien lo dijo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, no pueden crear expectativas de derechos ni modificar normas constitucionales. En ese sentido, esa fue la opinión de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, y por escrito le solicitó a esta comisión que emita un dictamen de rechazo a esta iniciativa, que a todas luces atenta contra principios elementales de legalidad, seguridad jurídica y de derechos humanos, sociales y colectivos, que pueden ser afectados si esta reforma procede. Es todo. Gracias. Muy bien. Gracias, licenciado Mendívil.
el licenciado Juan José Castro Crespo, del Colegio de Abogados en el ejercicio libre del derecho, asociación civil. Licenciado. Señores diputados, medios de comunicación, personalidades que nos acompañan. Este colegio que yo represento, que es uno de los más grandes de la ciudad, que está compuesto por alrededor de 120 profesionales de derecho, es de nueva creación. Pero no obstante ello, señores, es de manifestarles nuestra postura en cuanto a la iniciativa presentada por el diputado Fausto Vega. Desde luego, como lo estableció mi compañero y colega Pedro Adiel Mendívil, nuestro colegio se opone rotundamente a dichas reformas constitucionales que se proponen. Y no veremos la cuestión jurídica, señores, porque la jurídica, ya la señora presidenta del tribunal hizo una exposición clara y concisa de toda la argumentación que validó para llevar a cabo su alegato y decir efectivamente por qué no debe reformarse la Constitución. ¿Sí? Igualmente lo hizo mi compañero presidente Pedro Adiel Mendívil, que también hizo uso de la voz y también le dijo lo mismo. Pero señores, ustedes como representantes del pueblo, representantes de la sociedad, que es su obligación velar primeramente por las prioridades de la sociedad. Señores, los costos políticos los va a pagar ustedes como legislatura y los costos económicos los va a pagar como siempre el pueblo. ¿Sí? Debemos de recordar, señores, los que tenemos bien politicando y los que hemos estado todo el tiempo al filo de la butaca, viendo los cambios sociales, viendo diversas actuaciones de las autoridades. Recordemos nada más, señores, una iniciativa ilegal que se presentó en el Consejo de la Judicatura, donde varios magistrados fueron removidos y a la vez reinstalados. Señores, acordémonos del costo social en millones de pesos que repercutió esa cuestión legislativa en cuanto que afectó directamente al bolsillo de los ciudadanos. 40 millones de pesos para ser exactos. Señores, de promover, de admitirse dicha reforma y de que los magistrados integrantes del Consejo de la Judicatura permanezcan en sus cargos y, sobre todo, se vea la situación de que permanezcan los mismos y posteriormente contiendan sobre la ratificación o no, o contender sobre esas posiciones como consejeros. ¿Qué nos trae, señores? Un derecho subjetivo que tenemos como individuos, que es la vía del amparo. ¿Qué veremos, señores? Que si estas personas son ratificadas en sus cargos mediante el transitorio que se promueve, ¿qué pasaría? Esas personas seguirían en su cargo y válidamente acudirían a un juicio de garantía, señores, y pedirían suspensión. Estaríamos en el efecto, en la misma cuestión, en el mismo concepto de que sucedió con los magistrados. Por favor, señores, todos ustedes tienen en sus manos ser parte de la justicia y que la justicia los juzgue. Y a la vez, la nación se los pedirá. Gracias, señores. Pidieron intervenir también de manera breve y concreta. Licenciado Daniel Ornelas Valadez, presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, de la ciudad de Tijuana. Lo escuchamos, licenciado. Adelante. Antes que nada, señor presidente, gracias por la invitación que nos hicieron llegar para externar la opinión de mi colegio, que en esta ocasión tan propia deseo participar a todos ustedes con el respeto del mundo. La exposición de cada uno de los que me han antecedido por parte de los señores magistrados, de la señora presidenta del tribunal y de los compañeros representantes de los cuerpos colegiados de abogados, hago patente mi adhesión a cada una de las argumentaciones que emitió nuestra señora presidenta del tribunal. Estamos dentro de una situación que yo le veo no mayor relevancia en una discusión. Si somos abogados, estamos tendientes, obligados al principio de legalidad. Y esta iniciativa de entrada es ilegal a todas luces. No hay, yo creo, mucho escollo en ese sentido. Nuestro principio de jerarquía constitucional está siendo vulnerada por una iniciativa que en principio deviene o se hace saber de una vía equivocada, como es un transitorio, y como ya bien nos puso la señora presidenta, un transitorio no es propio de atender el fondo de una discusión de un artículo. Será propio para dar una vigencia, publicar una vigencia de un artículo, más no el fondo. Pero en principio, de retroactividad de la ley se ve también, como ya se expresó y no ampliando mucho a lo ya expuesto,
atentado precisamente por esta iniciativa. El considerando propio de esta honorable sesión aquí de los señores diputados, ellos tienen una oportunidad para con la comunidad de hacer patente un perfil que respeta íntegramente el Estado de Derecho. De lo contrario, lo que van a proyectar es una de dos, una total desconexión con el ámbito legal o intereses que no devienen a lo que es el interés del pueblo colectivo, lo que es el justiciable. Entonces también nosotros somos enfáticos en establecer esa situación. Respeto íntegro a la legalidad y en bienestar de la comunidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, licenciado, por su intervención. A la orden. Bueno, pues el representante del Ejecutivo. Muy breve. Sí. No, la postura del Ejecutivo en ese sentido, toda vez que ponderando ahí el respeto al inicialista y toda vez que la reforma no viene a quitarnos ni derechos ni prerrogativas en lo que se refiere al consejero que presenta el Ejecutivo, y en respeto también aquí al Poder Judicial, que desde incluso en sede interna ahí tienen puntos discrepantes en la interpretación del derecho, que ambas versiones la verdad es que son muy claras, muy concisas, pero desde el punto de vista distinto. Nosotros la verdad es que vamos a ser muy respetuosos de lo que aquí los señores diputados determinen. Yo creo que, si bien es cierto, hay unas cuestiones de carácter de inconstitucionalidad, como lo se refiere al 116, que sí me queda muy claro que es muy poco, da margen a la interpretación ahí. Se debería ponderar un poquito también la intención del legislador, que creo yo que lo único que él quería era de dotar de un mecanismo de certeza jurídica en la designación de consejeros. Si bien el inicialista ahorita no está aquí, a lo mejor los diputados podrían hacer propia una modificación que tratara de llegar a un término medio, ¿no? Pero al parecer son discrepantes ahí. Entonces nuestra postura va a ser de respeto, toda vez que la reforma incide directamente en sede interna. Si bien los consejeros es propiamente la administración, no se trata de la impartición de justicia esta vez, como lo sería propiamente para la cuestión de la designación de magistrados. Nosotros vamos a esperar a lo que ustedes aquí decidan, sobre todo si todavía no han emitido opinión, no me quiero meter en problemas. Como el ratón. Compañeros, bueno, ya hemos desahogado las intervenciones de las gentes que fueron convocadas para que participaran, en este caso Poder Judicial y la presencia de los colegios de abogados y su opinión que ya fue advertida también. Te lo agradecemos. Para dar continuidad a la sesión, vamos a pedir a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que nos explique cuál es su planteamiento, su razonamiento en relación a este asunto. Bien, adelante. La iniciativa que se nos encomendó ahí hacer un análisis, primeramente señalar que buscar generar reformas al artículo 60, 64, 65 de la Constitución Política del Estado de Baja California, a fin de establecer nuevos mecanismos de elegibilidad y permanencia en el cargo de consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, así como establecer una disposición transitoria que permite a los actuales consejeros permanecer 2 años en el encargo y darles la posibilidad del derecho a la ratificación. En el análisis del contenido de la exposición de motivos arrojó las pretensiones en primer lugar, eliminar la restricción que actualmente prevalece en la fracción octava del artículo 60 de la Constitución local, respecto a que para ser magistrado del Poder Judicial se requiere no haber sido titular de una dependencia pública federal, estatal o municipal durante el año previo a la fecha en que deba ser nombrado. 2. Que los consejeros del Consejo de la Judicatura designados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tengan un periodo de tiempo en su cargo de 6 años, con posibilidad de reelección hasta por un periodo adicional. 3. La incorporación de consejeros supernumerarios para los consejeros designados por el Poder Ejecutivo y Legislativo,
4. Establecer exámenes de mérito y conocimientos a los aspirantes al Consejo de la Judicatura designados por el Poder Ejecutivo y Legislativo. Del desarrollo metodológico que se siguió en el estudio fue desde ángulos de análisis: el primero, considerando consideraciones vertidas en la exposición de motivos por ser las causas que dieron origen a la reforma, y la segunda, el texto propuesto en la iniciativa. Todo esto a la luz de lo que actualmente establece la Constitución local y federal, la jurisprudencia, asimismo en un análisis comparativo con los demás estados de la República que tienen Consejo de la Judicatura. Con relación a la primera de las pretensiones legislativas, debemos señalar que eliminar la restricción que actualmente prevalece en la fracción octava del artículo 60, se tomaron en consideración los principios fundamentales del derecho constitucional. El objetivo fundamental de toda constitución es limitar el poder. Los derechos y libertades reconocidas por la Constitución Federal no son absolutas. De este modo, hacer un encuadre jurídico entre la motivación señalada en la iniciativa y el contenido del artículo 5 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se sostiene jurídicamente la aseveración que las restricciones contempladas en la fracción octava del artículo 60 de la Constitución se contrapone al artículo 5 de la Carta Federal. Un impedimento jurídico de carácter insuperable a la pretensión legislativa que señala el considerando anterior, y tratándose de magistrados estatales, el párrafo tercero de la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente señala: no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local en sus respectivos estados durante el año previo al día de la designación. Por lo que hace a la segunda de las pretensiones, que los consejeros del Consejo de la Judicatura designados por el Poder Ejecutivo y Legislativo tengan un periodo de tiempo en su encargo de 6 años, con posibilidad de reelección en un periodo adicional. En este particular cabe mencionar lo siguiente: la democracia constitucional pone distintos tipos de límites al poder